Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, el día viernes 17 de julio del año 2020, en la misa se va a proclamar el Evangelio de San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 1 al 8. Dice así este pasaje. En cierta ocasión pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron los panes presentados que les estaban prohibidos tanto a él como a sus compañeros, pues están reservados a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo se lo digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo, y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Bueno, vamos entonces a tratar de dilucidar este pasaje. La ley del Señor, la ley de Moisés. El sábado es el día del Señor para el pueblo judío. No se debe hacer nada en ese día. Es dado para el Señor. Por lo tanto, existían una serie de disposiciones que se tenían que asumir ese día sábado. No solamente era dedicarle el sábado al Señor, es el día del Señor, es el descanso. El Señor descansó después de que creó todo, pues lo mismo el pueblo judío va a descansar. Entonces asumían la ley del sábado. El sábado es el día del Señor y aquí en el día sábado no se trabaja, no se hace nada. Y existían una serie de disposiciones que regulaban esa norma del descanso, del día del Señor. ¿Qué no se hace el sábado? ¿Qué es lo que no se hace el sábado? Y eran unas disposiciones bastante particulares, minuciosas, estrictas, casi agobiantes y muchas veces como imposibles de cumplir. Porque no simplemente el sábado es el día del Señor. No, es que se especificaba que no se podía hacer el sábado. Bueno, pues aquí el Señor Dios, el Señor Jesús, pues ve que estos escribas y fariseos estaban más atentos a la vida y a la conciencia de los demás que la de ellos mismos. Entonces, empezaron a recriminar la actitud de los apóstoles, de los discípulos del Señor, porque tenían hambre y empezaron prácticamente como a trabajar, a comerse unas espigas, ¿no?, de los campos. Entonces, sus discípulos que tenían hambre comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Entonces, podemos mirar la respuesta de Jesús cuando dice: bueno, yo se lo digo. Dice Jesús, ustedes tienen aquí algo más que el templo, algo más que la ley, algo más que mandatos, algo más que preceptos que debemos hacer para ser bastante religiosos y ser agradables a Dios. Y si ustedes entendieran estas palabras, quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. ¿Qué significa eso? Parece ser que a Jesucristo lo que más le molesta es cuando
el cumplimiento de la ley no tiene una claridad específica o no tiene un sentido profundo o explicación profunda para la realidad de la persona humana, sino simplemente es un legalismo, una ley que hay que cumplir independientemente de la realidad que se está observando. Vamos a clarificar, podemos hacer una analogía. Cualquiera podría decir, bueno, pues ellos tenían hambre, entonces empezaron a violentar la ley que decía que no se podía trabajar. Pues bien, entonces así podremos justificar cualquier tipo de pecado. No, cualquier persona tiene hambre, entonces entra a una panadería o una tienda de pollos y se roba unos cuantos pollos, unos cuantos panes. ¿Por qué? Porque tiene hambre y entonces quiero misericordia y no sacrificios. Hay que pensar en el hambre de esa persona. Hay que pensar. Bueno, hay que mirar una serie de cosas que se tienen que analizar en contexto. Jesucristo no va a aceptar la violación de la ley porque sí, sino el sentido que tiene esa ley y la realidad de la necesidad del hombre. Me explico. Estos hombres tenían hambre, pero la ley era demasiado meticulosa. Se estaba violentando el sábado simplemente por estos hombres saciar su hambre porque cortaban unas espigas de trigo y se comían los granos. ¿Qué sentido tenía esa norma? ¿A dónde quería llevar esa norma? ¿Dónde está? Esa norma estaba desprovista de misericordia, de humanidad, de sentido común. Entonces el precepto por el precepto. No, hay cosas que en este tipo de situaciones hay que mirar la ley. La ley tiene su sentido y la ley se tiene que aplicar. Y la ley tiene un sentido correctivo, resocializador. Y la ley está para organizar al conglomerado social para que pueda funcionar en sociedad. Para eso está la ley. Usted imagínese una ciudad que no tuviera unas leyes de tráfico. Usted se imagina una ciudad donde no estuvieran unos horarios establecidos, no en las escuelas, en las universidades. ¿Cómo? Esto sería un caos. Usted se imaginaría una ciudad, un estado donde no hubiera leyes que reglamentaran, por ejemplo, quiénes pueden tener determinados trabajos o quiénes pueden acceder a determinados ejercicios laborales. La ley está para organizar al conglomerado social, pero las leyes deben tener un sentido. No es simplemente la ley por la ley, donde se desfavorezca la realidad de la persona humana, sino simplemente se cumple porque se cumple y punto. ¿Qué es lo que están haciendo hoy? En algunos países donde si tú no obedeces lo que dice la ley en cuanto a la ideología de género y que tus hijos tienen que ser educados bajo esos preceptos y esos presupuestos de la ideología de género, si tú, padre de familia, no aceptas eso, pues te metemos a la cárcel, te imponemos multas, porque la ley es la ley. Y entonces dices, espera un segundo, ¿y el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos, dónde queda? Y la educación moral que los padres le tienen que dar a sus hijos, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan esos derechos? ¿Dónde quedan esas leyes? Que la ley es un derecho. ¿Dónde queda eso? Las leyes tienen el carácter de conferir derechos, de prohibir, de limitar, de sancionar. Esa es la ley. La ley otorga derechos, pero también tiene prohibiciones. Pero ¿cuál es el sentido entonces último de la ley? ¿No es la persona humana? Las leyes tienen que mirar a la persona humana. Cuando existía la ley del sábado, ¿qué bien se le estaba trayendo a la persona humana? Vamos a mirar los casos de misericordia. Mire, el Señor quiere misericordia. La ley hay que cumplirla, porque si la ley no se cumple, pues ¿cómo estaría la sociedad? Hay leyes que debemos cumplir sin dudarlo. Las leyes hay que cumplirlas. Pero ¿cuál es el sentido de la ley? Aquí es donde uno mira. Si el sentido de la ley es para el beneficio del hombre, el beneficio de la sociedad, el beneficio del conglomerado social, de la organización de la sociedad, si es lo que busca la ley, bienvenida.
Pero si lo que busca es detrimento de la persona humana, si lo que busca es simplemente un legalismo por cumplir, simplemente obviando, ¿no?, la realidad de la persona humana, hay que tener mucho cuidado con esa ley. Y esa era lo que el Señor criticaba. El Señor no iba a ir en contra de la ley de Moisés, y llegó pues a prácticamente a ser un revolucionario en contra de la ley y un subversivo en contra de la ley de Moisés, de la ley del Señor. Sino el Señor decía, ¿y qué sentido tiene esta ley? Por eso es que el Señor le da sentido y planifica esa ley. La plenitud de la planificación de la ley de Moisés es que el Señor le da el sentido. Le voy a dar un ejemplo. Para aquellos que dicen que el Señor Jesucristo es muy indulgente, muy maravilloso, muy especial, se olvidan de que Jesucristo es bastante exigente. Bastante exigente. Cuando el Señor dice, todo el que adultera comete pecado, eso decía la ley. Ustedes han escuchado que el que adultera peca. El Señor va más allá, dice, todo aquel que mira con malos ojos a una mujer, con malas intenciones a una mujer en su corazón, ya con ella adulteró. La ley era específica, iba a la parte material, el adulterio, ya. Una relación fuera del matrimonio. Eso decía la ley de Moisés. El Señor Jesucristo planificaba esa ley. No. Ya todo aquel que mira con malos ojos a una mujer en su corazón, ya adulteró. El Señor se mete en el corazón humano. La ley simplemente miraba a lo exterior. El Señor va hacia adentro. Entonces, esa es darle la plenitud a la ley. Jesucristo no era un subversivo de la ley, ni iba a ir en contra de la ley, sino que le daba sentido y cumplimiento. ¿Qué sentido hay en que estos discípulos no puedan comer trigo? ¿En qué están violando el sábado? ¿En qué están faltando al sábado? ¿En qué están faltando al Señor? ¿Qué sentido tiene esa norma? ¿Dónde está la misericordia? Tienen hambre. No están robando. No están delinquiendo para saciar su necesidad. Están trabajando para no tener hambre. ¿Se acuerdan en ese episodio cuando el Señor Jesucristo sanó a alguien el día sábado? ¿Y cómo le reprochaban los escribas y fariseos? El Señor les dice que, ¿cuál es el delito por hacer el bien el sábado? La misericordia. Vamos a casos concretos, reales, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Tantos judíos perseguidos, y los que estaban en desacuerdo total con el régimen nazi, la Gestapo, todo este tipo de policía, ¿no?, y soldados alemanes que buscaban judíos en muchas casas, en muchos conventos, en muchos centros, en muchos seminarios, en muchos lugares, iban con sus soldados, sus armas, estos hombres alemanes, y tocaban a las puertas y amenazaban. ¿Dónde están los judíos? ¿Tienen judíos aquí? Hay un mandamiento que dice no mentir. Entonces aparecían todos los católicos devotísimos que cumplían los mandamientos al pie de la letra. Decían, sí, nosotros sabemos dónde están los judíos, están debajo del sótano, están arriba de las azoteas, los tenemos debajo de las camas, están metidos en los armarios, estamos diciendo la verdad. Porque nosotros no podemos mentir, porque nosotros somos católicos fervientes que nunca mentimos, porque cumplimos la ley del Señor, los 10 mandamientos, y no nos queremos condenar. No. ¿Qué hacían? ¿Dónde están los judíos? ¿Tienen judíos acá? No tenemos. No tenemos. ¿Qué les pasa a ustedes? No, estamos aquí en familia. 15, 20, 30, 4 judíos escondidos en esa casa, en ese lugar. ¿Mintieron? ¿Qué hicieron esas personas que dijeron, no, aquí no están, aquí no tenemos judíos? ¿Mintieron? La misericordia, el derecho a la vida, la injusticia de un sistema. Los nazis. La injusticia de un líder loco,
Hitler. La injusticia de un sistema racial, de la raza aria, que odiaba a los hispanos, gitanos, judíos, polacos, etc. ¿Vamos a entregarlos para que les dé muerte? ¿Mintieron o no mintieron? Claro que mintieron. Esta gente mintió. ¿Por qué? Porque sí estaban ahí los judíos. ¿Pero por qué dijeron eso? Es decir, la ley, ¿qué es lo que quiere? La ley de Dios, ¿qué es lo que quiere? Entonces hay que encontrarle el sentido a la ley y fundamento a la ley. Porque si no se le encuentra fundamento y sentido a la ley, se va a convertir en un legalismo sin sentido, desencarnado, inhumano y déspota. Si no se analiza bien esto, podemos justificar cualquier tipo de pecado en aras de la misericordia. Por ejemplo, aquí hay que mirar es el sentido que tiene la ley en cuanto a la persona humana, que la enriquezca, que la dignifique, que la plenifique, que la haga crecer. Para eso es la ley. Pero toda ley que se da para que entre en detrimento la persona humana, su dignidad, su realidad como persona humana, su realidad como dignidad como hijo de Dios, si es bautizado y tiene fe. Si va en contra de eso, hay que tener mucho cuidado a esa ley. Por ejemplo, podemos hacer uso de esa ley déspota, ciega, incoherente y falsa. Creo en el amor. Viva el amor. Triunfó el amor. También tienen derecho. Sí, ellos se aman. Sí, sabemos que tienen preferencia al mismo sexo, sí, pero no vamos a ir en contra de su amor. Son seres humanos que sienten, que anhelan, que esperan, como cualquiera de nosotros. ¿Cómo vamos a prohibir la relación de dos personas del mismo sexo si son seres humanos? Dios es amor. Dios no va a juzgar eso. Dios comprende eso. Y si Dios es amor, y si ellos se aman, que viva el amor. Vamos a hacer una ley que proteja todos los derechos y ofrezca todas las garantías de las personas que quieran preferencia o que tienen preferencia al mismo sexo. Es un acto de misericordia o de no misericordia desconocer los derechos de estas personas. Firmemos la ley. Se pregunta uno, ¿esa ley qué está buscando? ¿Amparar qué derechos? Eso no es un derecho, eso es un gusto, preferencias. La ley no se trabaja bajo preferencias, para auspiciar preferencias y gustos. No, la ley se hace es para regular las relaciones de un conglomerado social para que pueda vivir en sociedad, en paz, con dignidad y justicia, en la verdad. Pero promover ese tipo de leyes y trabajar todo este tipo de leyes en los parlamentos, en los congresos, es favorecer un desorden, ¿no? Un desorden, ¿no? En la sociedad. Porque no va a haber hijos. Se está yendo en contra de una realidad de orden natural y la persona entra en detrimento como persona humana en su dignidad y en su realidad dentro de una sociedad. Y esto no es una cuestión de orden religioso, de orden de fe, de orden católico, es una cuestión de sentido común. Si usted no se ha dado cuenta de una cosa, cuando yo observo el mundo, y abro mis ojos y mi caletre, y veo que toda la sociedad está conformada por hombres y por mujeres, y que en virtud de hombre y mujer es que hay sociedad y hay gente, eso me hace pensar que eso es lo natural y lo positivamente querido por Dios. Entonces, ¿bajo qué presupuestos nos quieren ahorita formar leyes?
¿Cuáles son los sábados de los fariseos del día de hoy? ¿Qué leyes quieren proteger? ¿Bajo qué presupuesto de misericordia? Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. ¿Qué misericordia es la que se está ofreciendo hoy? ¿Cuál es el sacrificio que se está ofreciendo hoy? ¿Cuál es la ley que se está proponiendo hoy? El Señor censuraba a los escribas y fariseos porque se fijaban en minucias y no en la persona humana. El Señor Jesucristo mira a la persona humana y le da sentido a la ley. Si esa ley hace que la persona se dignifique, más bien se desdignifique, hay que tener mucho cuidado a esa ley. No toda ley es moral, porque la ley lo dice, y toda ley no es moral. La ley dice, se puede abortar. La ley dice, se puede fumar marihuana. La ley dice, se puede hacer la eutanasia a los ancianos. Se pregunta uno, ¿y eso es moral? La ley dice, sí, se puede trabajar con los embriones. Sí, claro que sí, en muchos países está autorizada y aprobada la eugenesia. ¿Eso es moral? No. ¿Qué sentido entonces le da Cristo a la ley? Y hoy en día, esas leyes que están promoviendo en diferentes países, dígame usted si están promoviendo el orden social, están respetando la dignidad de la persona humana, o por el contrario, le están restando importancia al ser humano para lograr simplemente propósitos, ¿no?, mezquinos y escondidos de unos hombres que hacen leyes. Y que porque hay mucho dinero se pueden trabajar y promover esas leyes para que los estados las acepten. Los sábados de los nuevos fariseos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.